nombre y te va a decir rename. Oprime eso para que cambies y ponga su propio nombre. Veo que hay algunas personas que usaron el enlace que yo le envié por el calendario. Están entrando con mi nombre y queremos saber entonces a quién está en la llamada. Por lo tanto, tratan de hacer esos cambios. Yo cambié a Swan y a Mónica, pero si otra persona quiere escribir su nombre en el chat box, yo le hago el cambio también. Gracias, Rosana. Buenas tardes. Buenas, Suani. Hola. Hola, Mónica, Dian, Zakia, Nereida, Shante 1, Shante 2. It's okay. Hi, Samantha. Okay, so we can definitely, let's just start and then we can, the meeting's being recorded right now. So just to let you guys know, we record all of our meetings and then you can access those recordings. If you were not able to make the meeting, or maybe you made it late or you have to leave early, you can access those meetings back in our website, which is LatinosEducandoJuntos.org. Okay. So my name is Damaris Alvarado Rodriguez. I am the executive, the CEO, president. I don't even know what my title is anymore, of Latinos Educando Juntos. Rosana. Hola a todos, mi nombre es Rosana Matos, estoy con First Up y aquí estoy en co-host con Damaris. Thank you. Y Rosana, tú tienes más Rosana entrando, okay? You have a lot more Rosanas coming into the door, so that's okay, that's okay. Yo voy a felicitar y hablar de un poquito de las normas de la reunión. So, si por Hello, favor. everybody. This is Felita from Sconish. Hi, Benita, have your face, Benita. I haven't seen you better. Welcome, Benita. I'm gonna do this. All right, so I'm just going to say this in English and I'll say it again in Spanish, okay? Also know that there's closed captions. So if you have to enable the closed captions, you could do in whatever language that you would like to see closed captions in, okay? So in your couple housekeeping rules, if you could put your name, the name of the organization in the chat box, that we would really appreciate it. Please remain muted, raise your hand to talk, or mute to ask questions. You can use the chat box. And of course, we will be sharing information through the chat box as well. Sessions are being recorded again, so just wanted to let you know, and they'll be available in our website. And you can activate, as I mentioned before, the live translation language options that best meets your needs. So, si pueden poner las normas de la casa hoy, su nombre y el nombre de la organización suya dentro del correo electrónico y el correo electrónico en el chat. Por favor, permanezcan en silencio si pueden. Levanten la mano para hablar o reactivar el audio para hacer preguntas. Use el cuadro de la chat y comportamientos. Las secciones están grabadas y van a estar compartidos en el sitio de web, la página de web de Latinos Educando Juntos, y activar las opciones de idioma de transcripción traducida. So, ustedes pueden también, hay un botón ahí que dice Live Options, o ¿cómo que se dice? Perdón. Closed captioning or captions, maybe? Closed captions. Pueden tocar ese botón y ahí ustedes pueden ver todo en español para felicitar la reunión un poquito mejor. All right. I think I said that. First, let me congratulate me, right? Porque mi español es horrible, pero estoy tratando. Hoy Rosana me dijo a mí felicidades por estar tratando, porque hay mucha gente que son hispanos ni tratan de hablar. So, estoy haciendo un poquito mejor. Mi español se está enfuerzolando un poquito y gracias le doy a ustedes por eso. All right. Rosana? Okay. I think you can go ahead and do the, if you want to do the icebreaker, because I don't think Marcelina's here. Okay. Hold on, I'm sorry, I'm hearing noises. Estoy escuchando ruido acá en mi casa. Digo, ¿qué está pasando? All right. So, ahora mismo,
si le queremos entrar con una pregunta de entrada o como le dicen, como un rompecabezas o algo para empezar y para que todo el mundo participe, por favor lo escriben en el chat. Algo que tú sientes que a un meta o algo que tú estás buscando que pase este nuevo año. So, en el chat box, por favor, ponme algo que tienes de meta, algo que consideras hacer este nuevo año. ¿Ok? Cualquier cosa que puede ser algo personal, puede ser algo relacionado a tu profesión, algo para ti este año. So something that you're looking forward to this year, put it in the chat box, please. So that's our question. What are you looking forward to in this new year, 2023? It could be related personally. It could be professionally. Just add that in the chat box. Que se acabe COVID, yes. Y estaremos ahí diciendo alguna de las respuestas. Vamos a ver, Rosaida, gracias por participar en SWAN, un grado asociado, un credencial de director. Vamos. Muy bien. Director's credential, associate's degrees. I love it. Those are some amazing goals. I'm going to translate those chats. All right. Director credential otra vez, Alejandra, muy bien. Awesome. Y ya algunas de estas personas ya están en paso para cumplir esas metas. So, qué bueno, los felicito. PQA certification. Woo! Yes. Yes, Samantha. Yes. Congratulations. We're going to see that through. Yes. Muy bien. Looking forward to educate my Latinos on financial wealth and business accounting. You know, just so you guys know on the call, I love Malta. So Malta, I just love you. It's Maritza. The other Rosana is Maritza. I see. Let me see if I can see her in the chat. It's kind of hard. Hola, Maritza. Okay, so Buenas tardes a todos. buenas tardes, buenas tardes. Practicing radical self-care for the ECE field. Yes, Dion. Amazing. Those are some really great New Year's resolution. También a su nombre. Anybody else wants to share? Okay, another Rosana's coming in. Self-love. More self-love. I love that. My New Year's resolution is health and self-love, right? Yes. School for my ECE. Yes. Nereida. I hope lo dije bien, Nereida. Yes, yes. You see, I'm pronouncing. Estoy pronunciando los nombres menos. It's because she's hanging out with me a lot. Esa porque está pasando mucho tiempo conmigo, Hay una canción, una bachata, Nereida, right? There's a bachata. Oh, okay. All right. Pues muchísimas gracias por poner todas las resoluciones que ustedes tienen para 2023 dentro del chat y compartir esto con nosotros. Vamos a comenzar con Shantae Brown. Para presentar a Shantae Brown, el Deputy Secretary de ACTEL. So we're going to start with the introduction to Shantae Brown, Acting Deputy Secretary of ACTEL. I always have to put the acting there. So Shantae, welcome. You know, we love you. We love you know, your commitment to coming to the meetings and to sending your representatives to the meeting here. So we wanted to take, before we can share like any ACTEL regulation news or, you know, go into digging deep into these questions, we wanted to take this moment, and let me just screen share. We wanted to formally thank you on behalf of LEJ, the providers in this call and the meetings, you know, and other providers, even the providers that can't make the meeting. Let me just see how do you make this bigger? Because right on that right side slideshow. There you go. Thank you. Even the providers that are not in this meeting, they really do appreciate all the information, resources, and everything that you and your team, you know, ELRCs and everyone that has been collaborating with hearing our voices. So I'm going to read this in English. It is, you know, translated in Spanish, but I'm going to read it in English for you because I would like for you to just
know it in English. Para todos los que están aquí, vamos a comenzar a darle el agradecimiento a Shantae Brown y también a su departamento de Actel y el LRCs por estar viniendo aquí para oír nuestras voces, para traer los recursos y contestar cualquier pregunta que nosotros tuviéramos ahí mismo, por estar enfrente de nuestra comunidad hispana y para el apoyo que ellos nos dan. Esto es una carta de gratitud de Latinos Educando Juntos y de los proveedores, y se lo voy a leer en inglés. Está disponible en español y Rosana will share it. You'll share it with the providers later on. So Shantae, Latinos Educando Juntos and all the providers that are either on this call have attended monthly meetings before, would like to take this time to personally thank you for everything you have done to provide us with information, to answer our questions, to attend our meetings, and your commitment to connect with the Hispanic providers. Taking the time out to hear our concerns and to try to make changes that are equitable and fair is not an easy thing to do, but you have shown us that changes can and will happen. Throughout this past year, we have been able to get more information and resources in Spanish and reduce the language barriers that currently exist for providers to be successful and even for some to remain in the childcare business. We have noticed that some of the new newsletters sent by Actel are now being translated in Spanish. Woo-hoo! The LRCs are working on ensuring that they can reach the Hispanic communities and offering more resources in Spanish too. All these things, although they may be considered small, are huge to us. And we want to thank you and your team for listening and creating these changes. We know that we have a long road ahead of us to create the equitable system changes needed for all the providers to be able to succeed and deliver high quality early childhood programming to all of our children, families, and our communities. Today, we stand strong as a group that is no longer unheard. And as we continue to grow our platform, we hope that we can continue to our partnerships in creating these changes together, Juntos. Again, thank you again. Thank you for everything you have done, your commitment, your hard work, and for the love you bring to the field. Thank you, Shantae. Oh, thank you, everyone. I don't do this work alone. So I'm glad that we acknowledge the team. This has been a significant challenge as we try to navigate some of the rules that go along with translating documents, but understanding that we always have the goal to be equitable. And if we can do it for one, then we can do it for many. So thank you to all of you. I look forward to these partnerships. Our team really values them. So please look out for some additional things that are coming in the future as we try to really look at our work through a more equitable lens. So thank you so much. And please, if you could share a copy of it, I will definitely share it with the team, because it is through the team that we're able to do this work. So thank you so much. Absolutely. Thank you. We really do appreciate it. And yes, you're right. It is the team effort and Juntos, right? That is the true definition of Juntos. When Latinos Educando Juntos was formed, we wanted to make sure that that word was in our name, because together we will make the difference that's so desperately needed, So we thank you from the bottom of our hearts to the team. Thank you so much, and your team. So moving forward, now we could go into the nitty gritty, like all the regulation changes. If there are any updates on regulations that you would like to share with us. And there are no, before we get started, Damaris, can I just introduce Carolyn Green? So Ms. Carolyn Green is also on the call from Actel. So Carolyn Green is the Actel Chief of Staff. So if you don't get to always see me, you get to see Ms. Carolyn Green as we navigate. So just understanding that this is for today. I tell Damaris all the time, we are all acting in our positions pending the January 17th installation of the new administration. So as of today, right now, I always say 1:17 p.m. on 1/13/2023. I am your acting deputy secretary, and then Ms. Carolyn Green is our chief of staff with Actel. So wanted to just make sure all of you knew her, because you might see her face out in the field as well.
Hello and welcome, Carolyn Green. Welcome and thank you for all the work that you as well do to make sure that we are heard, and thank you for coming. Rosanna, would you like to translate? I just want to make sure that everybody knows who Carolyn Green is. Okay. Oh, okay. Tell me beforehand. All right. Carolyn Green, aquí está una representante también de Actel. Ella es what's her title again, Shantae? Chief of Staff. The Chief of Staff. ¿Cómo se dice eso? Algo de los empleados, The Chief of Staff, just say the Chief of Staff. Yes, una persona grande en Actel. Entonces ella también ha trabajado para los cambios que se han hecho, que mencionó Damaris en su agradecimiento para Shantae, y continuará trabajando. Yo sé que ahora en este momento, a las 1:18 p.m., pues Shantae sigue siendo la Acting Deputy ahí en Actel, pero puede ser que hagan cambio. Tú sabes, más adelante. Queremos saber que Caroline Green es una de las personas que continuará ahí luchando para los mismos propósitos que tiene Shantae. All right. So and I have to, and I'm sorry, I have to take a special liberty though. Miss Juanita, I see you. Hey, Miss Medina. All right, I'll be quiet now. Okay. No, do it. Miss Medina was one of the first teachers or spaces and places that I was able to do my instructional coaching in when I was with the school district. So it was really nice to see her. So, hey, Miss Juanita. All right, I'll be quiet. It's a small world, right? The EC world is small. We all connect somehow. All right. So when it comes to our regulations, so if you are not aware, Actel is actually undergoing what we call our impact project, our certification rewrite project. But right now, nothing has changed. We are still utilizing the regulations that are up. We call them our 2020 regs. So our impact project for our regulation rewrite project is actually with, we call it DHS Legal, or our exec team, and being reviewed. So we do not have any updates until those reviews are complete. We will not be moving until the next stage or the next timeline. What all of you should look out for, and we will post it, put it everywhere that we can possibly think to share the information, would be our public comment period. So our 30-day public comment period. During that time frame, we are asking any and everybody to please take a look at those regulations, please provide feedback, or our draft of the regulations, and provide the necessary feedback. But we're not there yet. Right now, today, those drafted regulations are actually in what we call like our internal review process. And once that is complete, we can then move on to submit our regulations for what we call a formal public comment. But we can't do that until the internal review by DHS exec leadership is complete. Okay, I'm not trying to remember all of that, but I did terminology. Okay. Por ahora mismo, Shantae quería recordarle a todos que las regulaciones de Actel se están cambiando, se están revisando, ¿verdad? Ahora mismo ellos no tienen los nuevos regulaciones, están usando las regulaciones viejos que son de 2020. Ellos están en un proyecto de impacto, y ahora mismo lo están revisando con la legalización, so legal, ¿verdad? Cuando ellos terminan ahí, van a haber una oportunidad para todos a poder a dar comentarios de esas regulaciones, de esos cambios. Y ellos van a darle la información en cuándo va a ser ese momento para comentar. So it's a public, right? So eso va a ser público, comentarios públicos se pueden a entrar y a poner su comentario público. Hay algunas preguntas de las regulaciones, de los cambios de las regulaciones. I just want to stop and make sure everybody understood that. I'm just asking a quick question. Si alguien tiene algunas preguntas de los cambios de las regulaciones. Okay, so I want to say, if there is a public comment
or I guess I want to ask a question. There's a public comment. Obviously, we're going to post it. You know, we're going to take everything you guys get, and we're going to post it for the invitation. But how would the translation look? Like, how would they be able to comment? So, you know, this is where it gets tricky, and you and I have talked about this a lot. So we are not allowed to currently, now can't speak for the future, and our administration is changing, so this may change. But currently, we're not allowed to translate the regulations. So that would actually look the same way even for our draft. Now, what you would like to do as individuals, I can't speak on that, but we cannot, Actel cannot translate the regulations into any other language. And so they will be written in English, and then the comment tool that they use will also be in English, but that does not mean that you do not have the right to support your staff or your group in understanding what the drafted regulations are, and then what the public comment will allow them to do. If you put the public comment in Spanish, are you asking would we be able to then translate it out of Spanish and into English for the committees? That I would have to ask. Yeah, I would have to ask them, and I can do that. I can do that for you. Okay. So para la pregunta fue que cómo ellos van a poder invitar a la gente hispana para poder dar comentarios, ¿verdad? De las regulaciones que van a cambiar, la oportunidad para nosotros también a levantar nuestras voces para estas regulaciones. Ahora mismo las regulaciones no se pueden cambiar en español, porque es una cosa que está del ligo, ¿verdad? Pero si se quieren reunir y hablar, tú sabes, de las regulaciones, y también a formular algunas preguntas, unos comentarios que ustedes quieren para ese tiempo de público que ellos van a dar, pueden informar eso. Entonces ella también va a preguntar si ustedes lo ponen en español, si pueden ellos translate it, para ellos traerlo para atrás a su gente. Ella va a preguntar eso. So thank you so much for that. I think that's a really great thing. So that does allow us to, I guess, let me just ask this, because that might be a broad question and too much that we can handle as a small nonprofit. But is there opportunities for the ELRCs to form like a review session of the regulations in Spanish? I know some of the ELRCs are doing Spanish Latinx meetings. So is there an opportunity for the ELRCs to partners to provide the Hispanic providers with that kind of review process and collections? Because I think the disconnect would be the understanding and connecting, right? Yeah. No, I was on mute. I remember I was on mute. No, we wholeheartedly agree. I think it's just a matter of saying what we can and cannot do, because we're not supposed to translate the regulations. So let me talk to the team, right? Because it doesn't preclude folks from getting the information that they need in their home language on their own. It's just that we would not be able to formally do it because we can't translate the regs. So, and then saying that the ELRCs are going to do it, you know me, I'm trying to be equitable, right? So we wouldn't want, for instance, Philly to do it, but then it's not done out in Pittsburgh with the other ELRCs. So we would just have to think about that a little bit. So it doesn't preclude you from doing it as a organization, a standalone organization. It's when we put that Actel entity of the ELRCs into the mix too, that it becomes a little complicated, but we can certainly look into it. Thank you. And for everybody on the call, Damaris knows that we're going to work really hard to get back to her. So I'm not just talking today and then I'll forget tomorrow. We will make sure that we get you the appropriate response.
So, para todos que no entendieron la pregunta, yo pregunté que si había oportunidad para los ELRCs a formular como una reunión para hablar de todo, de los cambios que van a tener en las regulaciones, porque se conoce que no se puede cambiar las regulaciones, nosotros lo entendemos, pero a conectar para poder hablar de los cambios que van a pasar para que todos tengan el entendimiento de lo que van a pasar para tener más oportunidades para hacer sus comentarios, ¿verdad? So, Shantae, ella va a preguntar y va a averiguar. Ella también dice que para los que no conocen, todo lo que nosotros le preguntamos, ella siempre está ahí, ella va a contestar para atrás con más información. Okay. Awesome. Thank you, Shantae, so much for that. ¿Hay algunas preguntas o comentarios de las regulaciones, de los cambios? Is there any questions about the regulation changes in a comment period at the time? I think we have Juanita Medina, but we can't hear you, Juanita. No. Okay. Uh, I think she's going to talk, yeah. And we could definitely come back to Juanita. If she can, she could put it in the chat as well. We could probably read it off for her, if that's okay. Or mute when she figures out the component. I don't know, Rosaida, no sé si tiene una pregunta todavía. Vi que tu mano se alzó. Sí, yo no tengo una pregunta, yo lo que tengo un comentario. Sí. It boils my blood to listen to legally we can translate, because you know, I just think that we get penalized if we don't have translated documents for when we assisting families around us. And how come, you know, we had regulations to mandate us to translate in different languages, and then for them to provide us what we need, the information to run centers and family childcare, you know, in the proper way without getting translation properly. I mean, documents in courtrooms are translated. Even when you're voting, the questions that we have to vote on are translated. Millions and millions of other more highly documents of the national level are translated. I mean, you know, it doesn't make for me, but it's just me, you know, it's my revolutionary type of person in me that think that way. So I don't know, you know, I think that is an opportunity for us as Latinos to kind of like look into it in a way that we can fight this back against ACTA. Well, it's not against ACTA, so I don't want anyone to think that this is an ACTA issue. It is absolutely not. This is a licensing issue, so none of the regulations, what we were told by legal, could be translated for the concern was the lack of interpretation as you start to translate. So we're not saying that we disagree with you in any way. We actually do agree that the regulations should be available to our providers in a different language. It's just a matter of how do we do that. I think elevating this issue to even your local, your legislators could certainly be done, but we have on our end been trying to be a little bit more diligent about offering all of our resources and supports in different languages. But that is where we received a little bit of pushback from our legal team about translating the regulations. We were told that we could not do that, but it wasn't just ACTA, it was all of our licensing programs as a whole. But you are absolutely right, and we are certainly looking into it, especially as we move into, if we're saying that we want our new regulations moving forward to be done from an equity lens, how can we really truly do that if they're not even available in the languages for the people that are serving our children and families? So we hear you, we understand it is a hardship. If you wanted to put something in writing and share it with us that we could then share with our legislators, we are willing to do that too. But this has been an ongoing issue that we've been trying to fight, not just for our new regs, but even our current regs that currently stand now. We're just trying to get an understanding of what we can and cannot do
and ran into that as a barrier. And we've also shared this concern with some of our advocates too, who also have questions. I know Tyrone from First Up had just asked this question a few weeks ago, and we have been addressing it ongoing and letting him know that that's a good place to start is with the legislators, because it seems to be a larger issue than just our licensing childcare regulations. I'll be quiet because I know somebody has to translate, so now I feel bad. I'm not translating that. So that was a lot. But just to summarize it, Rosada expresó su enojamiento porque es bien estrés que nosotros como proveedores tenemos que traducir toda la información para nuestras familias, y es un poquito estresante que Acteo no puede traducir las regulaciones en español también. Lo que Shantae está diciendo es que eso no viene de la oficina de Acteo, que lo mejor que pueden hacer, que ellos están tratando muy fuertemente para poder cambiar esas regulaciones, pero lo mejor que pueden hacer es poner su complaint y su preocupaciones en escrito y se lo manda a ella para ella poder hablar con sus legisladores y a poder pedir los cambios. I hope I said that right, Rosida, because I know you're very fluent. So I hope I didn't downsize that comment, but thank you so much, Rosida, for bringing that, and Happy New Year. I love to see your face. So do we have any, we're going to move away from regulations for a minute because I want to, are there any other regulation updates that you want to share before we go into Q&As? Nothing magical has been happening. Okay. No. Okay. Does any providers on the call, I'm going to open this session up. We have another probably 6 minutes because I want to respect Shantae's time and her team's time for being here. Does anybody have any questions? You could either unmute or put them in the chat. There is a question in the chat about like the changes in regulations. They often change. Have they been doing it, having a lot of changes lately? So the recent change that I think Ms. Medina might be referring to are the 2020 regs. So understanding that we've been living in a space and place, getting out of COVID, why are we changing the regulations again? And part of it is just us updating our regulations to ensure that they are meeting the federal requirements. So we are, through our Child Development Block Grant, also known as CCDF, we have been trying to really look at the federal regulations and aligning our federal regulations with our state regulations. And that has taken some time. So it feels like there's been a lot of changes, but also understanding that we have to do some of these things to come into compliance with our federal grantees. And so that's where some of the changes may be coming from. And that was a really good question, but really getting folks to understand that there have been some federal changes that we have had to adhere to come out of non-compliance, basically, and ensure that we can maintain the integrity of our grants moving forward. You want me? I didn't know. I'll pause. Okay, and then I was just going to ask Rosanna, are you going to translate that? I told you it was I wasn't paying attention, but I wasn't actually grasping all of it. I thought Rosanna was. I'm sorry. But I'm pretty sure everybody understands because they have the closed captions. That's why we put the closed captions in it. Are we ever getting back book again with all regs like we used to before? Yeah, you're talking about the green book, Ms. Medina, the old school, you're taking it back. All right, so probably not, and here's why. As we are being thoughtful around moving into a space and place where we are trying to do more electronic documents, things will be posted electronically. I guess we're saying we're going green per se. So I doubt you will get the books again. We will probably always post them in a way where you could print them out yourself, but I doubt we'll ever get to a space and place where we are sending out like the little green or little blue books that we used to get back in the day. Oh, Ms. Medina, we're going green, Ms. Medina. We can't print out all that paper.
So la pregunta es de Ms. Medina que si hasta van a dar los libros otra vez de las regulaciones, y Shanti dice que no, porque ahora mismo ellos están cambiando para todo electrónico, ¿verdad? So no van a poder, no van a ir para atrás para esos libros. There's another, it is way better the way. And there's a question, and what is the timeline for trainings required? I think there was a follow-up question. I'm sorry, I wasn't able to see that. Yeah, that was the question from Samantha, right? Yeah. So I don't have the announcement in front of me, so I'm trying to pull it up because I don't want to get it wrong. There are a series of trainings that are required before you can put a classroom person in a space unsupervised. So let me just pull up that announcement because it's not just 1 or 2 trainings. There's a couple of things that need to be in place before staff can be unsupervised. And all of that is outlined in the announcement that I'm going to drop in the chat. I just have to pull it. Thank you so much. I was just about to ask you for the announcement. Thank you. Okay. So la pregunta fue que cuál entrenamiento es que lo que necesitan los empleados para poder estar metidos en un salón o comenzar a trabajar sin estar supervisado, ¿verdad? Y el timeline, qué tiempo. Y Shantae va otra vez a ponerlo en el chat, el announcement con esas regulaciones, los entrenamientos que necesitan todos los empleados para poder estar trabajando y estar en un salón. Any other questions while Shantae is pulling that up? Yes, I do. Hi, Shantae. Hello. I have a question in reference to clearances when hiring new staff. Are all staff required to have new clearances upon a new hire, or could we use their old clearances as long as they're within a 5-year time span? You should be able to use their old clearances, but let me pull up the clearance announcement. I don't think that we are in a space where we are currently. Now that's going to change. I'll be candid about that as we move into our new consolidated eligibility letter system. But you shouldn't be required to have to get new clearances now. And if someone has told you different, then we need to talk offline. Okay. Okay. But you should be okay right now. La pregunta es que cuáles son los clearances que necesitan los empleados, que ha oído que si tienen clearances que son menos de 5 años y vienen con esos clearances ya, ellos necesitan más clearances. So Shantae va a buscar la información para poder aclarar eso. Okay. Any other questions? Yes, I'm sorry. I have one more. In reference to like out-of-state clearances, I mean, where we are, we're seeing an influx of people moving from out of state. So they're moving from like New York or New Jersey or Delaware, what have you. Are they required to have the out-of-state clearances as well? Yes, if they fall within that certain time frame, Ms. Akia, they would. And if you are having trouble, like let's say you might have applied and you're having some issues, you could reach out to the certification team and they could help serve as like the liaison between the 2 states. We have done that in the past and have had a need to do that. Some states are a little bit faster than others. Just off the top of my head, for instance, New Mexico usually sends clearances pretty quickly. Not really sure why, it's just the way that they roll over there. And then there's some other states where it takes a little bit longer. So if you need your certification representative or the office to kind of step in as a liaison, they should be able to do so. But yes, if it falls within that 5-year timeline, then yes, that would be the expectation. Okay, I have had an issue with trying to get a Delaware clearance, and our state rep, they didn't have any idea of what to do or not to do, or whether the person was able to work with us or not. I'm still waiting for an answer. It's been about almost a week now. Can you send that to share? I'll drop the information in the chat, because you should be able to send it to the cert rep, and we have a clearance unit within certification that could kind of help serve as a liaison for that.
So Okay. I'll make sure that I drop that in too. Let me just drop the announcement first for the pre-service trainings information. Thank So, you. La pregunta fue por gentes y empleados que tienen clearances que son de otra ciudad o de otro estado, perdón. Y cómo uno hace para poder sacar esos clearances. Y Shantae va a buscar la información para eso, pero ella dice que si ustedes están teniendo problemas accesando los clearances de otro estado, que llama a los inspectores de ustedes, que ellos están supuestos a ayudar con eso. Y la señorita Zakia dice, ella ha preguntado, pero la inspectora de ella no ha dicho que ella no sabe, ella no sabe si ella puede ayudar. So Shantae va a buscar más información de eso para poder share it. I have one last question and then we could just move on. If you have a discrepancy with your state rep inspector, who do you contact to file a complaint? With your inspector? With your inspector? Yes. You can always share an email to the certification RA account, and I can drop that in the chat. And then that information will be shared directly with the bureau director. So it's like 3 things that I owe you. Yep. We got to get you the announcement for the trainings before folks can be unsupervised. And we're looking at that. I know Carolyn is also in the background trying to move some of the announcements so we can pop them in. So please give us a second. Yeah, no problem. We want to make sure Ms. Zakia gets the information that she needs about the provisional hiring. That one I actually have up. It was the training one that I couldn't find. And then what was the last piece? The RA account for certification. The RA account is easy, so I can pop that in right now. It was the announcements that was taking us a second. So I will do that before I get off this call. So you'll just see me dropping stuff in the chat. No problem. So I'm just going to translate that and then we could move ahead. So para la pregunta que Samantha puso, con quién ella puede contestar si ella está teniendo un problema con su inspectora o que ella quiere formular un complaint. So ella va a poner, Shantae va a poner el email, correo electrónico a donde ustedes pueden, si tienen algún problema con su inspector o tienen cualquier cosa que está pasando o cualquier pregunta, Shantae va a poner en el chat el email, correo electrónico donde ustedes pueden mandarle ese email. Okay. Shantae, thank you so much. I know if anybody has any more questions, I would definitely, submit it to you. I know we go back and forth. And for those answers, si alguna gente tiene más preguntas para Shantae, se lo puede mandar a nosotros a correo electrónico a info@latinoseducandojuntos.org y nosotros se lo mandamos a Shantae y el grupo de ella para ello contestarlo. Ok, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias a Shantae y también a su equipo que ellos están acá adentro con Carolyn Green. Thank you so much for joining us. And we really appreciate you guys taking the time out to answer our providers the questions and to bring in great, all the information about the regulation changes. Thank you. Rosanna? Thank you. Me toca a mí ahora. Yes, it's all yours. Go for it. Sí, pero yo no sé si están aquí en el chat, aquí los que están en la llamada están despiertos, tírame un número 1 o algo en el chat box para ver que están, como tú sabes, pendientes a la información. Es mucho. Hay muchas personas, sí, hay muchas personas fuera de la cámara, yo no sé si están ahí con nosotros. So, y también tú sabes que nosotros sabemos que este nap time, tú sabes que a veces que no se queden dormidos. Yeah, levántase. I'm saying, give me a number 1 through the chat box. I'm not sure if you're still with me. If come on, give me some energy. I think the actor was overwhelming. They're like, whoa, it's Friday. I know. Listen, yo soy una que cuando hablan de regulaciones ilegal y cosas así, yo como que mi cabecita hace así. So, por favor, vamos, levántense, muy bien. So, yo le voy ahora a compartir alguna información de unas cosas que tenemos ahí en First Up, que estamos haciendo para la comunidad. Ayer tuve una llamada de proveedores y compartí un poco de esta información. So, si tú estuviste en esa llamada para proveedores de habla hispana o hablan español de ELRC 18, pudieron
ven un poco de esta información, pero ahí voy yo ahora a compartir. Dame ver dónde tengo eso abierto. Aquí. Voy a compartir mi pantalla, ok, Damaris. I'm going to share my screen. Yeah. Lo primero que voy a compartir en esta oportunidad para crear incentivos. Esto ya ustedes lo han visto varias veces conmigo, varias veces, ¿verdad que sí? Pero ahora le voy a enseñar de nuevo. Se llama liderazgo en acción o leadership in action. Y habla de los incentivos que puede usted obtener por hacer cosas que ya ustedes a veces hacen ya a diario, o a la semana o al mensual. Actividades que hacen con la familia y actividades que hacen a la comunidad. Yo conozco personas en esta llamada que han hecho algunas de estas actividades y pudieron coger ese incentivo. Y cuando digo incentivo es una tarjeta de regalo con dinero. Eso es lo que me refiero. So this is this document that I'm sharing. I also have it in English. I'm sharing the Spanish version right now, but this is a way for you to create some incentives for you and your program by doing things that you probably already do on a weekly or a monthly basis, like activities you do with your families or activities you do in the community. Aquí le quiero presentar una simple forma de si tú invitas a un funcionario o legislador a su programa a tener una reunión con su familia, un incentivo de $160. Si hace una conferencia telefónica con tu legislador y hay un padre en esa llamada, son $250. So, como pueden ver, son muchas, tú sabes, un buen incentivo por las cosas que pueda hacer. Si hay alguien en esta llamada que dice, ¿tú sabes qué? Eso yo lo he hecho antes, pero nunca recibí un incentivo. Si hay alguien en esta llamada que dice, yo lo he hecho, pero o no lo he hecho, pero lo quiero hacer, por favor, escríbeme un correo electrónico y le voy a poner en el chat box aquí mi correo. Escríbeme un correo para decir, mira, yo quiero hacer esto, voy a hacer una reunión con mis padres, quiero invitar a mi persona. Y ese trabajo no lo tienes que hacer tú. Eso nosotros en la oficina de First Up nos encargamos a hacer una llamada con la persona que sea, el legislador que sea en tu distrito y lo invitamos a esa llamada o reunión. So, por favor, escríbeme. Si están interesados, pongan en el chat box, yo quiero, dime algo. Y esto es a nivel de Pensilvania. No es solamente para la persona de Filadelfia. Esto es a nivel de Pensilvania, ¿ves? PA. So, si esto es algo que te interesaría hacer, un viaje a Harrisburg, sabemos que de Philly a Harrisburg es mucho más tiempo, pero las personas que están más cerquita a Harrisburg, quizás esto es más conveniente para ti y quiere hacerlo, me dejan saber. All right, so la próxima cosa es, la persona que escribió, me interesa la información, veo que tu nombre es Rosana Matos. Si puede escribir su nombre en el chat box y su correo, por favor, te lo agradezco. Kindergarten readiness. Ya estamos a tiempo de empezar a hablar con nuestras familias sobre prepararse para kindergarten. Tenemos niños que van a salir de nuestro centro para ir a la escuela elemental y queremos que vayan preparados, no solamente académicamente, social, emocional, pero que los padres estén preparados para saber qué herramientas necesitan, qué documentos, si el niño tiene un IEP, cuáles son los pasos que hay que seguir. El martes yo voy a estar teniendo una reunión, una a la 1 y una a las 6 de la tarde. Y esa información que voy a estar presentando es sobre cómo prepararse para Kindle. La información va a ser totalmente en español, pero si tu centro tiene más familias que hablan inglés, podemos también preparar una presentación para su centro. Solamente vuelvo y les repito, me escriben por correo electrónico y podemos programar una fecha para ustedes. Gracias, Rosa, por ponerme la información ahí.
So, esto yo le envío un correo electrónico ya durante la semana con esta información. Y cuando terminamos la reunión, vamos a hacer un correo de follow-up y le envío la información nuevamente. Pero por favor, compártelo con su familia o usted, si quiere entrar, pueden también. Ya había algunos nombres que están en esta llamada que se registraron. So, muchas gracias. Lo espero ver el martes. And let me see. ¿Qué otra información tengo? Ok. Voy a quitarme de share my screen. La otra cosa es, no sé si ustedes siguen a First Up en social media, si nos siguen a nosotros en las páginas de Facebook o Instagram, pero no sé si me vieron a mí, puse un video en español para ustedes. ¿Ustedes me vieron? En la página de First Up de Instagram. Pues tienes que ir a Instagram. Damari, ¿tú me viste? Yo no te vi, pon el link aquí. Ok. A ver, yo creo que si This yo is for Martha wants to know if this is for parents. Is the kindergarten transition, Martha? the kindergarten transition is for parents and teachers that help parents through the Yeah. process. Oh, thank you, thank you. So, si tú eres una maestra o un family child care que tú ayudas a los padres con el proceso, que me imagino que muchos de ustedes ayudan y prestan y dan esa información, entonces sería bueno para que pueda también asistir y recibir la información que esté ahí. Oh, mírame, estoy aquí en el Facebook. Ok. A ver, veo, Rosaida, ¿tiene una pregunta sobre eso? Sí, yo quería saber si ustedes podrían proveer certificados de participación como una forma de motivación para los padres y también para el staff. Eso puede ser, puede contar hasta con 1 hora de entrenamiento. Bueno, ahora mismo que yo voy a tener la próxima semana, no va a tener, tú sabes, hora de entrenamiento, pero estamos planeando uno para el marzo 2 y el equipo sería yo y Jackie de mi oficina. Jackie lo va a hacer en inglés, yo lo voy a hacer en español y para ese sí estamos planeando dar hora de entrenamiento porque se va a dar más información de que solamente kindergarten readiness. Vamos a dar también información de abogacía o advocacy. So, esa información se le va a dar más adelante en el mes, pero sería para marzo 2. Okay. Algo que quiero que no le pude decir, pero para prepararlo, el martes 17 es que abre la registración para kinder en el school district y yo creo que hay personas en el school district aquí en la llamada, so me corrían si estoy mal. Pero también en el school district aquí de Filadelfia. También algo que viene pronto es el deadline para aplicar para las charter schools. Ese sería el 23 de enero. So, esa es una información importante que quieres darle a tus padres. Conseguí el video. Lo presto, no. I feel embarrassed now. Don't feel embarrassed. I think you should share it. You should totally share it. You spoke it up, so you shouldn't be feeling embarrassed. I know, because I was like, nadie vio ese video de por qué yo lo hice. All right, lo tengo aquí. La página de Facebook de First Up. Voy a poner el link en el chat box también para que si no lo escuchan, lo pueden abrir. Right, Martha? She said share. She made it share. You got to do A one. ver si se escucha. Hey everybody, it's Tuesday with Tyrone and I'm Tyrone. Hola. No se está escuchando y no sé algo está pasando con mi She's computadora. lying. We can see it. I'll put it up. She's Okay. lying. Espérate. Déjame ponerlo, espérate. No, de verdad, algo está pasando. Yeah, right. Right. She's acting like. Pero ese video habla sobre qué podemos hacer nosotros para ti, cuál es la información, pero I think Damari is going to put it to play. So, escúchalo. Espérate, déjame ver lo que está pasando aquí. Okay. Why is it so small like that? Cara, ay. You look beautiful. Okay.
Ahí vamos. Y no Put se the oye. sound on. Ah, On Hey the corner. everyone, it's Tuesdays with Tyrone, and I am not Tyrone, but I am Rosanna from First Up, and I want to share some details for you en español. Hoy estamos presentando la información en español porque queremos que ustedes escuchen la voz, queremos escuchar de ustedes también. Este año nuevo queremos hacer algo un poco más diferente y en vez de nosotros darte la información de lo que necesitamos de ustedes, queremos que usted nos diga cómo te podemos ayudar. Por favor, en los comentarios abajo, dinos como tú, como proveedores de cuidado infantil, qué es algo que tú necesitas. Usted, que eres padre o guardián de un niño pequeño, ¿qué es algo que te beneficiaría a ti saber? Queremos saber aquí en los comentarios y también le exhorto que se reúnen con nosotros este viernes a las 1 para proveedores, para familias, para que puedan estar con nosotros en una reunión a escuchar de ti. That was amazing. Yay, Rosana. Esa fue mi primera toma, ¿ok? Acepto contrataciones para anuncios, para su centro, ¿ok? Oh, man. Pero esos son los pequeños anuncios que tengo. Queremos saber de ti, queremos saber cuáles son las diferentes cosas que nosotros podemos hacer, trabajar juntos. Y creo que en eso vamos a entrar ahora nosotros, cuando entremos los breakout rooms. Queremos I was going to share the breakout rooms, so I have to move it a little bit because of time. Okay. So we're going to move the breakout rooms towards the end. So folks Okay. So we'll share the resources and then we'll just go to the breakout rooms and everybody can leave. Okay, pues a ver si eso más adelante cuando entramos a los breakout rooms, esa es la conversación que queremos entrar con esa conversación. ¿Qué cosas ustedes necesitan de nosotros? Awesome. All right, so Damari, eso fue mi información. Ahora te doy la mano a ti. So ahora mismo vamos a hablar un poquito y perdona que voy a leer esto, pero voy a leerlo con mi español corroto porque está todo en español, pero you guys are going to understand me. Las reflexiones, ¿verdad? Porque muchísima gente saben que nosotros estamos aquí en esta plataforma en ayudando, pero no saben qué es lo que en verdad nosotros hacemos o lo que los cambios que nosotros pudimos hacer en el año 2022. So puse aquí un slideshow para como hablar y definir un poco en lo que nosotros hemos hecho en las reflexiones del año. Son las reuniones de proveedores y los hispanos latinos, que es esta plataforma que nosotros estamos ahora, crecimiento de nuestra red en Filadelfia y ahora en Pensilvania también. Tenemos muchísima gente que se reunieron de aquí, que están de Allentown, que están de Reading y en otros sitios también de Pensilvania, formando nuevas y viejas relaciones, ¿verdad? Porque nosotros lo conocemos y muchísima gente, entonces yo no conocía a mucha gente, ahora lo estoy conociendo un poco más. Invitar a panelistas o a compartir información, recursos y apoyos. Tenemos el ELRC, tuvimos Actel, Champagne y muchísima gente que ahora lo están mirando un poquito más y están en la plataforma más. Proporcionar noticias y oportunidades e informaciones. Creación de una plataforma de web y hub para acceso. Su nuevo sitio de web está disponible ahora en inglés y en español. Información y recursos, fechas, horas y vínculos de registro y reuniones de proveedores. Grabación o reuniones anteriores, o todas las grabaciones están dentro de web. Y boletín electrónico compartido con información y recursos, probar noticias, recursos de defensas, oportunidad de empleos para proveedores de comunidad. Hay mucho empleo que me están llamando, empleados que me están llamando para ahora para poner la información que están buscando gente de empleo. Solo estamos poniendo ahora mismo, estamos trabajando por poner esa plataforma también en la página de web. Asociaciones. Thank you. I thought we were going to bounce off each other. What happened? I know. Go ahead. This is yours. Go for it. Asociaciones con las que nosotros hemos formado diferentes partnerships o asociaciones son lo que están aquí mencionados, que son varios y algunos que no hemos mencionado. Pero esto es todo para el apoyo de ustedes como proveedor, sus familias, la comunidad. Y tenemos a First Up ahí, tenemos a Actel, we gotta fix Actel, Yeah. PACA,
EJR Consulting, Community College, muchos de estos que ustedes ya conocen, Esperanza, Learn, Empower and Grow. So, hay varios ahí y más que se van a unir este año. You could go with that one. Los impactos realizados, lo que este grupo ha podido hacer, ¿verdad? Lo que están aquí presentes y lo que han estado aquí presentes. Hemos podido conseguir más recursos compartidos en español, más oportunidades de desarrollo profesional en español, acceso a aplicaciones de Philly Pre-K en español, más esfuerzos de colaboración de socios estatales, municipales y federales. Estamos reduciendo las barreras y abriendo el acceso equitativo, abogacía a los líderes de la primera infancia, estamos trayéndolo a la mesa, reducción de las barreras lingüísticas y alzar nuestra voz, ¿verdad? Como ahora mismo que pudieron expresar cómo ustedes se sienten ahora con la persona encargada en Acteo, ¿verdad? Alianzas con universidades que ofrecen oportunidades de educación superior. Han habido CDA, clases de CDA muy successful, unos servicios en español que antes no se estaba dando. Y el aumento de interés de los donantes para apoyar este trabajo. Hay donantes o los fondos que están viniendo porque ellos reconocen que la voz hispana es importante y por mucho tiempo no se está escuchando, no se está trayendo a la mesa. Next slide for you. So, formar una organización sin fines de lucro, o un 501c3 organización y formamos unas juntas, Latinos Educando Juntos. Los miembros de la junta son Damaris Alvarado, que estoy yo, Samantha Rodríguez, que es Board Secretary, Dion Wright Chambers, Board Senior Board Strategist, Rosana Matos, which is the board member, Adamaris Sosa, I'm sorry, board member, Aaliyah Roberts Johnson, board member, and Dr. Obiama Martin, board member. So, nosotros todavía estamos formando nuestras juntas, o si tienen interés de meterse en las juntas, le pueden mandar un email a nosotros a info@Latinos Educando Juntos. Ustedes pueden ver sus bios a cada persona, menos a Rosana, porque Rosana no tiene foto dentro de eso, pero pueden ver las fotos en la página de web y también los bios y la experiencia que tienen todo el mundo que están en las juntas. So, otra vez, si están interesados en más información en quién es que está en las juntas de Latinos Educando Juntos y las fotos de la gente para que vayan a reconectando con la gente que están en la junta, pueden ir a la página de web de www.latinoseducandojuntos.org y ahí dice board junta. Y si están interesados también pueden mandar un email. Yo le puse el enlace de chatbox para que vayan y lean la información y vean la diversidad de las personas, ¿verdad? Que están en esta junta. Recuerda que la página de Latinos Educando Juntos, tú la puedes cambiar en español para que pueda leer la información en español. Y fuimos muy selectivos con la gente que está en la junta, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando no nada más, y quiero decir eso, no nada más para la comunidad hispana, también estamos trabajando para las comunidades también. Nosotros tenemos muchos proveedores que no tienen niños hispanos, ¿verdad? Pero tienen niños americanos, tienen niños afroamericanos. O queremos ayudar y a conectar también con proveedores de todos niños que nosotros servimos en nuestra comunidad. Y hay muchos proveedores también que ellos sirven una comunidad hispana y ellos no son hispanos, ¿verdad? So, ellos también necesitan recursos para poder ayudar a la comunidad y los niños y las familias que ellos sirven. So, por eso fue que la junta es muy divisada. Son una junta llena de mujeres muy fuertes, mujeres que tienen experiencia, tienen educación, tiene pasión, ¿verdad? Porque toditos tienen pasión para poder mover esta misión y esta visión de Latinos Educando Juntos para adelante. Soy muy agradecida de la Junta y de los miembros de la Junta.
Ok, no podríamos haber hecho que esto sucediera sin ustedes, ¿verdad? Nuestros objetivos para el año 2023 es continuar brindándole un espacio seguro, que estén en este espacio, que puedan levantar su voz, donde pueda establecer contactos. Tal vez ustedes pueden conectarse con un proveedor de otro estado, ¿verdad? De otro sitio, de Filadelfia, perdón, de Pensilvania, o tal vez una persona al lado que nunca ha hablado con ellos, no ha tenido la oportunidad para hablar con ellos, pero están en estas juntas o hacer, formular esas conexiones, hace dar recursos, herramientas, oportunidades y apoyos necesarios para fortalecer sus organizaciones de ciudadano infantil y continuar brindando a sus estudiantes, familias y comunidades acceso a educación infantil de alta calidad. All right. I said that. You heard that? I feel so empowered. And I think it flowed. It flowed. Pero en verdad, no podemos hacer esto sin ustedes. Right? So, en continuar en la misión es muy importante y eso son unas reflexiones muy, muy poderosas. Ayudamos a crecer. Rosana, go for it. This is yours. Yes, ayúdanos a crecer. ¿Cuáles son algunas cosas que tú puedes hacer para que ayuden a este grupo a crecer? Ahora mismo tuvimos hasta 22 personas en esta llamada, pero queremos tener más, invitar a más personas. Sabemos que hay algunas personas que están en la llamada ahora mismo, que ellos invitan y lo hacen todos los meses. Continúa, pero no solamente invita a ese grupo, dile a ese grupo que también invita a más personas. Únanse a las reuniones, darnos apoyo por reuniéndose en estas reuniones. Unirse a la iniciativa que tiene LEJ, que tiene First Up para hacer cambios. Y ustedes se unen a la iniciativa y podemos crear contribuciones más grandes que si solamente somos yo y Damari en la mesa, ¿verdad? Ustedes se unen y somos más personas, más poder. Considere hacer una donación en línea también. Ahí yo le he puesto el link en el chat box, pero al fin agradecemos todo su continuo apoyo. El 2022 fue un año increíble para Latinos Educando Juntos, impactando proveedores latinos y hispanos, y no podemos esperar que los cambios se hagan de la noche al día, pero juntos, ¿verdad? Juntos lo podemos hacer. Yo le dije, Damari, quiero ver eso en una camisa, eso de juntos, bien grande. T-shirt. Muy importante. Una cosa, yo estaba muy alegre porque cuando soltaron las aplicaciones de PHL Pre-K en español, ellos me llamaron, they were like, okay, you got it, para que me calle la boca, como que uno dice, ¿verdad? Pero that was a win. That was a huge win. Aunque fuera una cosa pequeña, pero es una, nosotros ganamos grande con eso. Porque ahora, aparte de eso, de yo hacer esa aplicación ahora en español, lo próximo que yo le dije a ellos fue, ok, cambiaron la aplicación en español y ahora cómo tú vas a soportar y apoyar a nuestros proveedores para que ellos puedan accesar esos fondos y pueden hacer successful, ¿verdad? Para ellos poder hacer eso. So, bajaron el requisito, the requisite, ¿verdad? De 3 a 1. Ahora ellos están aceptando 3 a 1 y 2, que eso fue del trabajo de LEJ y First Up. También se pusieron una aplicación en español y ahora ellos contrataron, yo creo que fue con First Up, no me recuerdo, pero con alguien, no importa quién era, yo creo que era Spark, con alguien que le pueda ayudar con esa aplicación, con procesando esa aplicación. So, si ustedes no están en Filadelfia, perdona por la gente que no están en Filadelfia, si ustedes todavía no han aplicado para PHL Pre-K, para esas aplicaciones, un poquito, es easy, pero están en español, por favor, métese ahí dentro y tíralo. Y si necesitan ayuda con aplicar, llámalo a ellos, que ellos te van a dar ayuda y en español. ¿Ok? So, ellos hicieron eso y también ahora mismo para el año que viene, oye, ya ellos están pensando en el año que viene, ellos están ahora mismo poniendo con sus consultants que hablan en español para poder ayudar a esos proveedores que ellos eligen, que se metan en el PHL Pre-K program para ellos
be successful. So eso, hey, I want you guys to clap, porque aquí en esta llamada, hace un año atrás, vinieron unos proveedores y ellos dijeron, no hay esto y nosotros necesitamos esto. Y con la abogacía y con nosotros juntos, yendo a donde de ellos y enseñándole, mira, esta es una plataforma donde hay 20 y pico gente o lo que sea. Nosotros tenemos 350 gente en our email. ¿Ok? Pero no vienen 300 y pico, yo entiendo, porque tú sabes, la gente no puede venir a todas las reuniones, pero necesitamos crecer porque entre más gente, las voces, ellos escuchan más voces. So, pudiéramos hacer ese cambio, right? Y ahora tú sabes que Shantae está aquí, son otros cambios más que pueden pasar por Acteo también, para el beneficio de todos nuestros programas. That's it. That's a lot. ¿Algunas preguntas o comentarios? No se me queden callados porque estamos cansados de hablar. Hablan ustedes ahora. ¿Qué creen de esas reflexiones? Pónganle chat si no pueden hablar. Gosh. No, lo que yo quería decir que hay algunas personas que se unieron a nosotros usando el link que yo compartí. Por favor, cambien su nombre para nosotros poder ver quién está aquí con nosotros. Veo como 4 Rosana Matos adicional de ellos. Hay muchos Rosana Matos. The real Rosana Matos, por favor, please stand up, como que dicen. Podemos hablar un poquito ahora. Nosotros los reunimos, 2 cosas que quería más a darle y después podemos hacer el breakout room si le doy la pista a Rosana. Número 1 es que en este año 2023 nosotros estamos ahora Latinos Educando Juntos con Inspire to Inspire. Inspire to Inspire es una organización que le ayuda a proveedores en Filadelfia que son estrella 1 o 2, estrella 1 y que quieren moverse a estrella 2. So, si usted es un proveedor que tiene estrella 1 y quiere trabajar con consultarios o consultants que hablan español, nosotros le mandamos a alguien en español para que hablen con ustedes, para que puedan ayudarle con ustedes, a crecer a esa estrella 3. Estrella 2. Yo he trabajado un poco con, yo creo, no fueron muchos proveedores, pero hay algunos de esos proveedores que ya se movieron a estrella 2 y hay una proveedora que está esperando para moverse a estrella 4. Y eso fue con el trabajo también con Latinos Educando Juntos, dándole los recursos que ellos necesitan. Otra vez, el programa se llama The Kimball Group Aspire to Aspire. Yo le voy a poner en la página de web la información para registrarse. Si conocen a proveedores que tienen estrella 1 y que se quieren a meter este initiative, pueden a darle el link o meterse ustedes si tienen una estrella 1 para moverse para adelante para estrella 2. Yo voy a poner ahora mismo el link en el chat. Y aquí está la aplicación. Yo sé que al fin, lo que nadie haga, y te lo voy a decir yo porque ya yo lo sé, al fin de participar y moverte de estrella 1 a 2, hay una beca que te dan de $3,500 cuando termina. So, no nada más te están ayudando a moverte en estrella, también te están dando dinero para moverte estrella. So, son $3,500. Tienes que gastar los $3,500 en tu programa, ¿verdad? Porque no puedes irte para Aruba o Santo Domingo, lo que sea. Pero son $3,500 que pueden buscar los libros, pueden hacer muchísimas cosas, ¿right? Para eso son. Sí. Algo que yo quisiera mencionar sobre eso es cuando hablamos de Philly Pre-K. Eso no es solamente para centro, eso puede ser un family child care que reciba Philly Pre-K. Y cuando habla de centro de 1 y 2, ellos quieren ver que los centros 1 y 2 están están haciendo esfuerzo para subir de estrella. So, el programa de Aspire to Inspire es un programa que te va a ayudar con Philly Pre-K también. So, todo está como conectado, ¿verdad? Tú te entras a este programa, esta iniciativa,
Y a veces, tú sabes, cuesta un poco trabajo para ti como proveedor tenerle confianza a una persona que venga a entrar a tu programa y te ayude. Pero es importante que ustedes sepan, las personas que ayudan con ese proceso de subir de estrella, por lo menos las personas que están en iniciativas como Equip, Aspire to Inspire, esas personas no son DHS, no son regulaciones. Nosotros entramos para ayudarte a ti como proveedor a subir de estrella. Y no son consultarios. I just want to make sure, and maybe you can repeat this, you could translate this correctly. The consultants the reason we partnered is because we wanted our consultants to look different. We wanted the consultants that are helping providers that already have the experience in STARS. Some of them have their own centers, right? So they have a lot of tools and resources that they can share with, upcoming providers coming up, like the marketing component, budgeting, and so on and so forth. So, la razón por qué LEJ se ha unido a Aspire to Inspire para ayudar con esto es porque ellos quieren ver cómo los proveedores son reflexionados con las personas que los están ayudando. So, si es un proveedor latino que habla español, ellos quieren ver que haga un coach que sea latino que habla español. Así los proveedores pueden crear esa confianza con una persona que se parezca a ellos, una persona que hable su idioma. Thank you, baby. Okay, y lo último que voy a, tú sabes que hay una PA, no lo último, there's two more, but I'm going to do that one later if we have time. Pero ahora mismo más noticias, recibimos una beca no fue una beca muy grande, pero fue una beca de $1,000, so that was big enough, para unos recursos, libros en diversity and inclusion. So, había para libros en diversidad y inclusión, y los libros están en inglés y en español. So, en el link, yo le voy a poner un chat. Estamos operando ahora mismo el delivery de todos los libros. Son un set de libros que tienen. En el link yo le puse en el chat, en el chat le puse el link para que ustedes puedan llenarlo si están interesados en recibir los book sets, ¿verdad? En su programa. Pueden poner su información ahí, nosotros colectamos y de que nosotros recibimos los libros y ahí están los títulos de los libros, yo creo también, nosotros lo mandamos para sus centros, ¿ok? So, no hay mucho, nada más hay como para 75 gente, pero para 75 gente un set de libros es good. So, sí, and then I think que cada programa puede recibir hasta 5 sets. So, si tú lo quieres para libros para los families, para familia tuya, para llevar like a Bookshare o Lending Library, lo pueden poner para un salón que tiene niños que hablan en español y puede hablar en inglés con ellos. So you have a lot of options there para eso también. Okay. Rosanna, the floor is yours, and then you can take the rest of the thing. I just moved it a little bit, like I said, because we were losing some folks. I wanted to make sure that we got. Yeah, sabemos que esta hora es una hora como bien comprometida para ustedes, pero queremos entrar rápidamente a unos breakout rooms para tener una conversación más íntima. Voy a abrir los breakout rooms y va a entrar en su pantalla 2 opciones. Puede entrar al breakout room Damaris, donde si ustedes se sienten más cómodos hablar en inglés, sabemos que hay gente en la llamada que habla más inglés, entran ahí. Y si se siente más cómodo hablar en español, entran con el mío que va a ser en español. Pero las preguntas que queremos discutir ahí, las voy a poner en el chat box para que lo puedan ver y las voy a leer también. Dame un segundo a que los busco. I could put them in while you're setting up the breakout rooms. I'm putting it right now. Okay, good. ¿Qué necesitan ustedes de nosotros? ¿En qué quieres que trabajemos en los próximos meses? ¿Cuáles son diferentes recursos que quieren escuchar o quieren ver en estas reuniones? ¿Piensa que serías capaz de hacer un compromiso o cometerte a un cambio durante los próximos meses? Y con eso lo que quiero decir es si te interesaría hacer como un líder en parte de este equipo,
si estamos buscando personas que hagan notas, traigan personas también para que vengan a las reuniones, hagan diferentes formas de reclutar. So, tenemos 15 personas en la llamada. Vamos a abrir ahora los breakout rooms para que puedan entrar. Y vamos a estar ahí Tenemos 10 5 minutos, ¿verdad? minutos, 5. No, I think it's a 5-minute share and 5-minute share out. Okay. Okay. So, rapidito, vamos a entrar. Escojan ahí si quieren entrar ahí de inglés o el español. Damaris, you get English, I'll get Spanish. Entran ahí, ven la pantalla, le están diciendo que escojan inglés o español. Ok, vayan entrando. Falta Malta, Mónica, Natasha. Mónica, te pongo en el de español conmigo, ¿verdad? All right, te estoy entrando ahí. Natasha, ¿cuál quiere entrar, inglés o español? Rosana, la otra Rosana que está aquí. Marisa, en español. En español conmigo, ¿ok? Y Natasha, no sé si está ahí disponible, pero te voy a entrar conmigo cuando Sí, sea. sí, aquí estoy en español, está bien. Hola. Ok, hola. Pues dame entrar ahí. Mónica, ¿entraste o no? No pudiste, ¿verdad? Ok. Mónica. Ahora. Entra, dice join. Nota. No. No. Ok, no toques nada, espérate. Ahí dice inglés. Ahora dice en español. Entra de español. Aunque diga que te va a salir de la reunión. Entra.
Wow, that was some powerful conversations. Y nos pasamos de tiempo, ¿ves? Yeah, pero estaba buena, muy buena la conversación. Sí. Yo pidiéndolo para que nos digan, tú sabes, qué podemos traer y lo que trajeron muchos recursos ahí mismo. Yeah, I love it. Yeah. So who's the share out person? You want to share out first? Or you want to? Oh, I didn't choose a share out person, but I'll share myself. Okay. So, algunos de los temas que se escuchó ahí que queremos ver más información para las próximas reuniones es traer información de quién puede ayudar a las personas que están fuera de Filadelfia, si hay algunos programas o iniciativas que ayudan con su BIN de estrella. Porque tenemos, tú sabes, esos programas en Filadelfia como Aspire to Inspire y Equip, pero ¿qué hay afuera? También, ¿cuál es la diferencia? Si podemos tener a alguien de ELRC que nos explique la diferencia sobre la redesignation, right? Y renewal. Like, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se debería preparar el proveedor para esas diferentes cosas? Vale. Sabemos que una es más grande que la otra, pero what else? And traer más recursos que podemos tener disponibles para los educadores, pero también para los padres sobre cómo ayudar a los niños con social y emocional, con su comportamiento, con problemas quizás que están pasando en la casa. Esos son los 3 que recogí y de un montón de información que se compartieron entre ellos de diferentes cosas. I love it. I love la parte de también, todito me gustaron, pero me gustó mucho más de las familias, la parte de las familias, ¿verdad? Porque yo estaba pensando, yo estaba en una reunión anoche, and we always talking about providers, recursos, esto, todo, y siempre dejamos la familia atrás, ¿verdad? So necesitamos también recursos para la familia, housing, que van a abrir ahora yo creo que la beca para housing assistance, que lo van a abrir ahora en enero 26, muchísima gente no lo saben, que va a estar nada más abierto 2 semanas, por 2,000 aplicaciones, por la primera vez en años. En Right. más de 12 años, ¿yo? Right. Y muchísima gente no lo saben. Hay muchos padres que están en su programa que también necesitan esos recursos. You know, the read alouds, obviously, por eso fue que we did the book grant, ¿verdad? Y toda esta cosa. So I love that. Kiss your brains. Yes, esa fue Rosa Maldonado. Gracias por compartir eso y recordarnos que esos pequeños recursos que nosotros compartimos con la familia, a veces lo compartimos sin saber en quién nos toca y a veces le puede hacer un cambio grande en la vida de ellos. So, y también para la gente que están afuera de Filadelfia, nosotros estamos conectándonos con Trying Together. Ahora en este e-bulletin que nosotros vamos a mandar por el correo electrónico, el newsletter que sale, esta información de ellos y es para Allentown y gente de afuera de Filadelfia. So ellos ahora mismo son new partners. En verdad pasó esta mañana y ellos mandaron muchos recursos para la gente que no está en Filadelfia. Son lo que nosotros estamos creciendo en nuestra plataforma, más gente están conociendo a nosotros y lo están mandando los recursos. So we'll be sending those out. Very good. So for our place, para nuestro grupo, nosotros estamos hablando hablaron de que nosotros están más afuera. So they wanted us to be more out there, que yo no lo está viendo Latinos Educando Juntos en el Northeast, la gente no está hablando, nada más un poco de gente están hablando de Latinos Educando Juntos. Estamos hablando de cómo nosotros podemos salir para estar en diferentes sitios para representar a Latinos Educando Juntos, ¿verdad? So yo hablé de la plataforma como esta mañana I was in I'm everywhere, guys, everywhere. Every meeting I'm in. Pero yo me meto en plataforma de todas las reuniones with policy stakeholders, legislation. Like this morning, I was in a Hispanic, not the Hispanic Commerce, the PA
Hispanic, the Chamber of Commerce, I'm sorry, the Pennsylvania Chamber of Commerce. You know, I was in their meetings this morning with legislators. My role es para estar en todos esos sitios y a donde quiera más yo puedo meterme, ¿verdad? Con mi tiempo, ¿verdad? Pero como nosotros nomás somos dos gente que estábamos trabajando, tenemos Marcelino, también a veces mandamos a Samantha, es mucho para una gente. Ahora que nosotros tenemos nuestra junta, ahora podemos hablar en cómo nosotros podemos felicitar, you know, to facilitate that a little bit more, para estar más frente, para que gente pueda accesarlo a nosotros. También estamos pensando en expanding para el norte de Filadelfia, para que gente pueda, you know, to really access us in the Hispanic communities over there. Y también nosotros estamos, Rosana y yo, estamos muy pendientes de meternos en todas las reuniones para que ustedes puedan ver la representación de Latinos Educando Juntos. So that was one of them, well, a few of them. So a lot of outreach, right? To do outreach. Lo que se pueden hacer entre los proveedores to be consistent, ¿verdad? De meterse en las reuniones y todo, to double check and fact check information para que no estén dando información o recursos sobre uno u otro que no es verdad, ¿verdad? O que es información que no es. So, porque así nadie se ayuda a nadie. Marta, you got the rest. I know you did the education, money marketing, go. Staffing, right? Let's talk about staffing. Hola, mi nombre es Marta. Yo soy contable, pero sí ayudo bastante de home child cares and child care centers in the Northeast. Hablamos un poquito sobre staffing. ¿Quién está teniendo problemas buscar a empleados ya después de COVID, ¿verdad? Entonces, yeah, it's been hard, right? It's been tough. Oh, yeah. It's been really tough. It's almost like a lot of people have shifted over to a different industry, right? An easier industry, and is leaving children care behind. And so how do we come back to that? How do we bring that love back, that industry as employment back? It's important to realize that. What's the incentives? It's a difficult job. I do know it's a very difficult job. Es muy, muy difícil, ¿verdad? Ser una maestra o cuidar un niño es muy difícil, pero hay otro industry, ¿verdad? Que cuidan adultos, senior citizens, you know, se le hace más fácil porque los inspectores no están ahí todo el tiempo, no tienen que reportar tantas cosas, etc. Pero ¿cómo podemos hacer para que la comunidad vea que también el child care es una de los industries tan fulfilling, ¿verdad? It's so fulfilling, it's so grand to teach and show our young people, you know, to grow into being, you know, adequate adults. Yo creo que nosotros podemos hacer una sección, like an information sharing session, y podemos hablar también de los staffing, de los empleados, recruitment plans, qué es lo que hace Damaris, qué es lo que hace Malta allá, qué es lo que hace fulana allá en Reading o en Allentown, you know, para poder formular algo, para poder ayudarnos uno a otro, right? So it's resource sharing, y yo creo que eso that's a great idea, and that we can definitely take that on to creating a platform. No va a ser, tú sabes, abajo de esta junta, pero puede ser abajo de estas reuniones, pero puede ser una information session, maybe una noche, like an hour. Let's network, right? Let's network. Let's talk about this is the topic. El topic va a haber staffing recruitment, right? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y así nosotros podemos meter nuestra mente junta para ayudar a levantar a nosotros. So I think that is a really great idea. I know you talked a little bit about stars. You were... Yes, about the stars. A veces, ¿verdad? Tenemos un poquito de miedo de crecer porque tantas reglas de brincar del 1 al 2, al 3, al 4, especialmente si eres un daycare que está
estás ya como 5 o 6 años, la mentalidad del society atrás en esos tiempos era muy diferente. Ya nosotros como hispanos, como quien dice, nosotros ya planteamos en esos años y ya ahora estamos disfrutando, ¿verdad? El fruto de todo lo que se hizo 5 o 6 años atrás. So, todo lo que usted pensaba en el Star 1 y Star 2, como que, ay no, yo no quiero tantos inspectores en mi center o en mi casa todo el tiempo, porque si subo de números, etcétera. Eso ya no existe, porque es que eso no es verdad. Eso era tiempo de antes. Ya es muy diferente. So, ¿cómo podemos hacer para educarlos a ustedes que sí pueden entrar al número 2, al número 3, al número 4, hasta salir de su casa a hacer uno grandísimo, un centro grande? Usted puede. So I want to take you there. Yeah. Uno sabe, tú sabes, otra vez con nosotros hacerle partnerships con Inspire to Inspire para ayudar a los proveedores. We're hoping that we can make connections, ¿verdad? Con los proveedores para enseñarle a ellos, mira, yo lo hice y esto es así que se hace, you know. Pero hay algunas cosas que pasan entre los sistemas, ¿verdad? Que they leave a bad taste in people's mouths. Yes. Nosotros deberíamos de formar como abogacía, también tener information session para hablar con la gente. ¿Qué es lo que tú tienes miedo? ¿Por qué que tú tienes miedo? Dime lo que te pasa, and we can probably work this out. So probably doing something like that is definitely within our reach. Yeah. Thank you. I think that was it for us, Ms. Rosanna. I think, yeah, I mean, we were talking about growing, you know, in stars, making changes, you know, about staffing, definitely the staffing issues that folks are going through, more education, you know, the director's credential, we're always talking about that. We need that in Spanish, you know, like that in Spanish. And, you know, just equitable practices, just making sure that we are part of stuff and providing more resources like on education opportunities and money and budgeting, marketing and stuff like that. Yes. Especially more opportunities virtually. So eso fue algo que no comenté, pero oportunidades de recibir un grado asociado, un director credential que sea virtual, ¿verdad? Que no tenga que ir en persona. También hablaron, perdón, un segundo más, hablaron de los tiempos de las reuniones que de noche ellos no les gusta, they prefer it in the morning. So if we're planning to go, I mean, in the afternoons, the way we're doing it, que si estamos planeando de volver para atrás, to really reconsider that, porque hay mucha gente ahora en enero que comenzaron la escuela y los estudios y después de las 6 se les hace muy difícil, o están trabajando el día entero y después de las 6 no quieren oír nada de regulaciones. So they talked about that a little bit, that the timing in the evening was a little bad. So I told them that we were going to remain de 1 a 3, tú sabes, por ahora, hasta el fin del año, si Dios lo permite. Yes. Puse varios recursos en el chat box, so miren el chat box si no lo han hecho. Puse la encuesta de final para que nos dejen comentarios de cómo no fue la reunión de hoy, también qué quieren ver para la próxima. Puse también el registro para que se registren para la reunión de febrero, que sería el 10 de febrero, me parece. Sí. 10, viernes 10. Y también puse lo de la información de los filtros de aire que están dando aquí en Filadelfia. Perdona, Mónica. El domingo yo tengo voy a hacer los flyers, los boletines, de e-bulletins, los newsletters, lo que sea. Mucha de esta información, ¿verdad? Hay un montón de información que va a salir con Trying Together, y más para la gente que también, no más, pero también para la gente que está afuera de Filadelfia, ten cuenta de ese newsletter, ten pendiente, que yo tengo muchísimos recursos que me mandaron para mandarlos todos a ustedes. So, antes que los vayamos, vénganse en cámara todito para por lo menos saludarnos. Marta.
Martha's like, I was on camera. I know. Alguna Si gente. pueden, si están disponibles, porque si están, tú sabes, con los niños y cosas así, ¿no? Maritza, gracias. Gran apoyo en nuestro breakout room. Nereida. Marisa is a force to reckon with. Marisa te da todos los recursos ella misma. Así know. era. She is a master. Feliz viernes, tenga un buen fin de semana. Y no Yo sé que por favor de llenar el exit survey, okay? So we want to know how we did with this el lunes, si no están trabajando porque lo tienen cerrado el centro, tómase su tiempo para ir a relajarse poco, por favor, hagan algo para ustedes. Self-care. Yes. Although I'm not getting that this Monday. Ok, que pasen bonita noche. Si terminaron del exit survey, lo veremos pronto en muchas otras reuniones también y hoy lo vemos el año que viene, el mes que viene, ¿qué año que viene? El mes que viene también. Y Siempre un placer. Un placer y muchísimas gracias. Bye. Bye, Mónica. Bye. Bye, Maritza, Nereida. Bye, everyone. Lots of blessings. Bye-bye. Las 5 Rosana Matos que tuvieron presente. Bye. Habían como 20. Oh my God, how did that happen? Let me stop recording. Hold on a second.